Pues como siempre, muchas gracias por venir en un apocalíptico día del mes de enero, donde tenemos pandemia, tercera ola, nevada histórica, desplome del PIB hasta grados insospechados, reconocido ya por el presidente del gobierno en sus declaraciones de esta mañana. Lo de la peste bubónica lo dejaremos porque eso solamente es del siglo XVII, que es justamente el tema que nos ocupa en el día de hoy. Tengo junto a mí a Juan Víctor Carboneras, que es presidente de la asociación 31 de enero tercios, que nos tiene preparado una buena, no buenísima, la semana próxima. O sea, literalmente nos ha copado los eventos. La semana que viene, ya os adelanto, no hay eventos en tercios viejos, porque hay eventos con 31 de enero tercios, que tiene montado una realmente muy buena justamente para todo esto que está cayendo hoy en día. Y por razones de agenda y de diluvio universal, fin del mundo y demás, el autor del libro que venimos a presentar hoy, Fernando Martínez Lainez, pues no nos acompaña, nos acompañará con un audio, nos ha enviado la presentación en PowerPoint que tenía preparada, con lo cual entre los dos moderaremos un poco lo que es la charla presentación del día de hoy. Hace no muchas semanas estuvo Fernando también presentando aquí otro libro, acompañando a otro autor, y esta mañana le decía un poco en plan de broma, digo, Fernando, te estás convirtiendo en un auténtico clásico, en el sentido positivo de la palabra, no porque ambos peinemos canas. A Fernando Martínez Lainez me lo topé hace 22 años, con un libro sobre los tercios, con Sánchez de Toca. Luego me lo volví a topar con otro libro, de la misma editorial, pero en este caso con Carlos Canales, Banderas Lejanas. Entonces, entre comillas, somos viejos conocidos, y para mí me resulta una persona que en principio me merece mucho respeto, y además lo que he leído de él me ha gustado mucho. Dicho lo cual, es habitual que cuando vienes a presentar el libro de algún autor, salvo raras excepciones, con el pobre Juan Víctor me pasó un poco lo mismo. Me llegó el libro a última hora, se lo confesé, digo, mira, me ha dado tiempo a trastearlo un poco, no he podido leerlo en profundidad. Ahora que lo he leído, o sea, os aseguro que es bueno, no, buenísimo, y queremos segunda parte y la queremos cuanto antes mejor. Y a Fernando, cuando vi que era una novela histórica, dije, una novela histórica. Últimamente, que me he vuelto ya absolutamente para esto muy friki, es que si tiene menos de 450 páginas, 200 notas a pie de página, y no es denso como Glantz explicando la Segunda Guerra Mundial en el Frente del Este, como parece que te falta. ¿Vale? Entonces dije, pero bueno, ya que me nos ha prestado, vamos a leerlo. Y comenzaré por el final. Me voy a leer las dos novelas anteriores porque esta es la tercera que cierra un ciclo. Me ha gustado mucho, no muchísimo, y me ha gustado por lo siguiente. Estamos en enero, el mes pasado, no sé, recuerdo si fue en diciembre, en noviembre, terminé de leer de la guerra de Maquiavelo. Os recuerdo que Maquiavelo, más allá del Príncipe, tiene una obra bastante interesante. Aunque bueno, según parece, de la guerra de Maquiavelo, después de Maquiavelo me leí a Vegecio, que lo cual aquello parece un corta y pega de los de hoy en día, pero bueno, a nivel siglo XV, que está bastante bien. Entonces, es cierto que ese de la guerra de Maquiavelo es una especie de diálogo. Entonces, la novela de Fernando está novelada en ese aspecto, es un relato histórico, pero resulta muy curioso porque hubo una parte que me gustó mucho, que es, en lugar de lo que suelen hacer los historiadores, o que solemos hacer los historiadores, nos ponemos en lugar de lo que solemos hacer los historiadores, que es, según fulanito de tal dice que tal, pero según el libro del otro dice que tal, y entonces, y nosotros tenemos que concluir. Fernando lo hace de una manera que me gustó muchísimo, que es acudir directamente a los relatos de época y presentarlos como si fuera una especie de informe que se eleva a Felipe IV sobre qué es lo que ha pasado en Rocroi. Bueno, está bien, Rocroi, los que somos hispanos. Y por eso me gustó mucho. ¿Por qué? Porque en el fondo
sí es una historia novelada, no tanto una novela histórica, es una historia novelada, pero sí es cierto que está muy bien porque lo que hace Fernando es sencillamente presentarnos un libro de historia, pero en un formato un poquito distinto. Porque efectivamente el informe de Albuquerque está, los informes franceses están, pero en lugar de presentarlo como hacemos los historiadores siempre, bueno, según dice este historiador, este texto de época, él lo hace en un diálogo que luego se permite varias licencias. Me ha encantado la escena. Lo siento, voy a destripar. O sea, un segundo, si queréis, taparos los oídos, porque voy a destripar un pequeño capítulo que es las andanzas de Mazarino y la reina Ana de Austria en Versalles. Perdón, en Versalles, en París. De vez en cuando tiene una incursión porque, hijos míos, es una novela. Entonces es muy agradable, muy rápida y muy entretenida de leer. Yo francamente se lo decía a Fernando y le dije, Fernando, o sea, no es porque tenga que presentar tu novela esta tarde, es que verdaderamente me ha gustado mucho y te he leído y siempre recomendamos en esta casa el libro de tercios de Lainez y Sánchez de Toca, siempre lo recomiendo. ¿Qué nos recomiendas de libros de tercios? Mira, Lainez y Sánchez de Toca de tercios lo tienes claro. Se nos ha unido ahora otro para entrar en la puja, que es España Miniatura, o sea que también está muy bien. Después que el muchacho esté aquí, pero también es cierto que está muy bien. Y claro, le dije, oye Fernando, además las dos novelas antes te reconozco que no las había leído y me ha picado la curiosidad, o sea, me ha gustado mucho el formato, la frescura, la agilidad en lo que es el relato y el pasarte un rato entretenido, porque es que de verdad, leerte una tesis doctoral de 534 páginas con 1200 notas a pie de página, más luego desmenuzar la bibliografía, porque luego pretendes allí ampliar. Es cierto que es muy denso, ¿eh? O sea, yo tengo algún libro que he tardado en leerlo 4 meses. 4 meses mientras leí otras cosas. Entonces, leer una novela de este estilo, que me ha dejado claro, no, meridianamente claro lo que pasó en Rocroi, para eso está luego aquí también Juan Víctor, para explicarnos lo que es la batalla en sí, yo creo que es un relato maravilloso. Históricamente no se permite ninguna licencia, que es lo bueno de estas cosas. Es decir, también es cierto que cuando ves una película de ambientación histórica, una serie de ambientación histórica, se pueden permitir todas las licencias que quieran. Sin embargo, Fernando en este caso no se permite ninguna licencia. Lo que hace es sencillamente novelar o relatar una historia verdadera. Bueno, sí, se permite 3 personajes que aparecen allí, que van en sus capítulos aparte, y que tienen un relato. Eso no es los de Spanzuro, pero está muy bien la serie de espías y demás, y las inteligencias que se llamaban en la época, y el tomar lengua, quiere ir allí a buscar información del contrario. Entonces, dicho lo cual, presentar a Fernando es un poco difícil, y es un poco complicado. Para mí es un auténtico referente en todos los temas de historia de España y especialmente historia de los tercios y la Casa de Austria. Tiene mucho publicado, no, muchísimo y verdaderamente bueno. Así que le pregunté, oye Fernando, ¿qué quieres que diga de introducción ya que no puedes venir? Y entonces me dice, hombre, está un poco desactualizado, te voy a pasar uno. Entonces si me vais a permitir, porque esto es el cómo le gustaría a él el ser presentado en este caso. Y Fernando, en este caso, es escritor, periodista, es doctor en Ciencias de la Información, delegado de la agencia EFE en Cuba, en la Unión Soviética, en Argentina y corresponsal enviado especial en numerosos países, lo cual ya de inicio dice bastante. Y este muchacho ha escrito unas cuantas cosas. Es experto en relaciones de política internacional, director del programa Paz Armada de Radio Nacional en temas de defensa. Ha sido guionista de radio, de televisión, iniciador de la novela de espías en España con la obra Carne de Trueque ya en el año 1977. Ha publicado novelas, ensayos, biografías, libros de viajes juveniles. Ha obtenido premios, como el de Grandes Viajeros, el de Premio Rodolfo Walsh 2 veces, el de la Semana Negra de Gijón, a la mejor obra de no ficción. Es colaborador. Yo con lo que ha escrito Fernando solamente recuerdo a alguien, un tal Paso, no sé si os suena, que con su hija, con Almudena, hemos venido aquí
a presentar alguna. Es la capacidad de escritura de determinadas personas me parecen absolutamente maravillosas y dignas de envidia, pero de mucha envidia. ¿Cómo puede haber escrito tanto y además tan bien? Colabora de forma asidua con revistas de historia como la Revista Española de Defensa. Es autor de ensayos y relatos de divulgación histórica como, por ejemplo, Una pica en Flandes, Aceros rotos, Vientos de gloria, Fernando el Católico, Como lobos hambrientos, en este caso cambiando de tercio, nunca mejor dicho, porque nos vamos a la guerrilla. Tercios de España, la infantería legendaria, si no lo tenéis ya lo estáis comprando. Tenemos un montón de ejemplares arriba, porque de verdad que es maravilloso. Y Banderas lejanas, yo os comentaba, Tercios de España es una colaboración con el general Sánchez de Toca, que en paz descanse, y el segundo, Banderas lejanas, con Carlos Canales, que Dios nos lo mantenga con nosotros durante muchos años, porque este muchacho también tiene que escribir mucho. En cuanto a novela histórica, la obra más reciente es esta es una trilogía, ¿vale? Este libro que venimos a hablar hoy, El declive, es el tercero de la trilogía La senda de los tercios. Tenemos Las lanzas, La batalla y este que es El declive, que es sobre la batalla de Rocroi. Sobre cuestiones de inteligencia, que es otra eminencia, Fernando ha publicado Los espías que estremecieron el siglo, Destruyen a Anderson, Los escritores espías. Es coautor de Conceptos fundamentales de inteligencia. Yo creo que un presidente del Club Le Carré y un miembro de la junta directiva de Amigos del Camino Español, pues es lo mínimo que se le podría presentar, entre comillas, como Dios manda y como él nos ha enviado. Dicho lo cual, vamos a pasar en esta ocasión, en lugar de vídeo, ya que Fernando nos ha enviado una presentación en PowerPoint sobre la cual nos vamos a apoyar, va a ser un audio. Entonces es un breve audio de unos 5 minutos, pasamos ahora mismo a poner, y luego continuamos con la disertación que nos va a hacer Juan Víctor sobre específicamente qué pasó en Rocroi. Yo no le quiero despanzurar esto, pero no murieron todos. Alguno debió salir de allí vivo. Entonces, ahora damos paso al audio de Fernando Martínez Lainez. El declive es una novela sobre Rocroi con varias voces que cuentan la historia desde diferentes puntos de vista y con un narrador protagonista de nombre Gaspar de Antolínez, apodado Caronte, que actúa como espía mayor de la inteligencia hispana. Como he señalado ya en otras ocasiones, escogí la figura del personaje Caronte para elaborar retrospectivamente una visión general de la batalla de Rocroi, un suceso bélico que causó profunda decepción en España, ya que las razones de nuestra derrota resultaban inexplicables para casi todos, empezando por el propio rey, que exigió explicaciones sobre el descalabro de los tercios. Rocroi, como toda gran batalla, es un mundo propio con múltiples caras y versiones, sujeto a interpretaciones que difieren, a veces radicalmente, debido a las diferentes experiencias y puntos de vista de los personajes que toman parte en ella. No hay batalla contada de la misma manera, aunque puede haber coincidencia en lo fundamental. Como dice Caronte, el cronista de esta historia novelada, cada combatiente es poseedor de su propia memoria, y no hay dos memorias iguales, porque la realidad del suceso histórico ofrece múltiples caras y está sujeta a interpretaciones diversas, no sólo por el desarrollo y resultado de los hechos, sino también por las consecuencias y el impacto que la batalla deja en la memoria colectiva. Rocroi no supuso un golpe mortal para los tercios, como propagó la propaganda francesa, aunque sería absurdo negar que fue una derrota. Un descalabro importante del que España se hubiera podido recuperar sin grave pérdida, de no ser por el desgaste que supuso tener que hacer frente a las rebeliones separatistas de Cataluña y Portugal, instigadas desde Inglaterra y Francia, y a la guerra total con Francia poco después de la victoria sobre el ejército sueco en Nördlingen. Un hecho de armas que hubiera podido decidir a favor de España la guerra de los 30 años. Lo cierto es que en Rocroi la hegemonía militar hispana en Europa
inició su imparable declive a cámara lenta. Rocroi fue una derrota inesperada y quizá por eso más dolorosa, cuando todas las bazas parecían favorables al bando español. Pero el exceso de confianza y la pésima disposición táctica del alto mando hispano impidieron una victoria que parecía asegurada. Para España, en Rocroi, todo lo que pudo salir mal, salió mal, como obedeciendo a una fatalidad, y los graves desaciertos del bando español arruinaron la heroica actuación de unos tercios que al final se vieron rodeados y pelearon como se esperaba de ellos, a pesar de que la suerte ya estaba echada. Me interesa destacar también el papel oscuro y fundamental que jugó el espionaje en Rocroi. La realidad fue que el mando francés, unido por supuesto al talento táctico del duque de Enghien, jefe del ejército vencedor, supo leer con claridad la batalla y conocía con precisión los planes de Francisco de Melo, comandante jefe del bando hispano. Por contra, el espionaje hispano no estuvo en esta ocasión a la altura esperada, a la altura de otras ocasiones, y manejó mal los informes que le llegaron en los momentos clave. El mando español parecía estar ciego, mientras que el francés parecía saberlo todo. En fin, no quisiera extenderme más en este comentario. Tan solo dar las gracias a Rafael Guerrero y la librería Tercios Viejos por acoger esta presentación y al amigo Juan Víctor Carboneras por presentar la novela El declive y la trilogía La senda de los tercios, y por su entusiasta tarea en la asociación 31 de enero, culminada con gran éxito en su reciente obra España miniatura, vida, honor y gloria en los tercios. Enhorabuena y saludos arcabuceros a todos los participantes en este acto. Nada, yo en primer lugar para mí es un placer estar aquí una vez más en mi segunda casa, que yo considero ya a Tercios Viejos. En primer lugar porque siempre hemos tenido una acogida fundamental, tanto yo como toda la asociación 31 de enero, como todos los actos que hemos hecho aquí, o sea que para mí es como una segunda casa. Y luego, por supuesto, quiero agradecer a Fernando, en primer lugar, que me haya designado también para ayudarle en esta presentación, y no solo en eso, sino que también siempre ha tenido las puertas de su despacho abiertas para cualquier tipo de iniciativa que haya tenido. Entonces esto es un poco también en compensación de todo eso y en agradecimiento, por supuesto, de toda esa tarea. Hoy os vengo a hablar de la batalla de Rocroi, como lo quieran llamar en este sentido, que es una batalla con muchos mitos, con muchas leyendas, que vamos a tratar de disertar de una manera mucho más sencilla y más rápida. Vamos a ver que sí que es cierto que hay un choque de fuentes entre las francesas, las españolas, pero sí que, sin embargo, hemos podido reconstruir un relato más o menos acertado de lo que pasó en Rocroi en 1643. El 19 de mayo de 1643 tiene lugar esta batalla, la batalla de Rocroi, que como hemos dicho anteriormente se marca en esto que se llama la Guerra de los 30 años, una guerra de los 30 años en la que habían entrado los franceses, del bando por supuesto protestante, de la mano de Luis XIII en ese momento, que justamente es el rey que va a fallecer unos días antes de la batalla, dejando su poder en manos de Luis XIV, y esto va a ser significativo para entender después el desenlace. Por su parte, la monarquía hispánica la lideraba Felipe IV, un Felipe IV que se había insertado también dentro de esta guerra de los 30 años, enmarcada en su conflicto con Flandes, en esa guerra de los 80 años, y que, bueno, que ya había tenido victorias sobresalientes, no solo contra los rebeldes holandeses, sino que también contra los suecos y contra los propios franceses. Por ejemplo, en esta batalla, que es la batalla de Honecourt, que tuvo lugar un año antes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿O cómo se desata todo? Todo se va a desatar en primavera de 1643, cuando un ejército francés se aproxima de nuevo hacia Cataluña, hace una incursión por allí, y, bueno, Francisco de Melo, este señor que tenemos aquí, era el gobernador de los Países Bajos en ese momento. Se decide en ese momento realizar una obra de distracción hacia la tropa francesa, y se decide atacar una de las posesiones que tenían los franceses cerca de la frontera con los Países Bajos. Entonces, en esa decisión, por supuesto, tiene como objetivo fundamental acabar con ese ataque sobre Cataluña, para dispersar ese ejército y maniobrar en una forma lo que se llamaba en la época como entretenimiento. Entonces, en esa decisión se toma que fuera Rocroi,
o Rocroi, la ciudad por el cual se iba a iniciar el asalto. Un asalto a un sitio que tuvo dos características fundamentales, al menos en una vista preliminar. Se creía que era una ciudad bastante sencilla de asaltar porque solamente tenía 500 soldados en ese momento, y además se contaba con que el asedio solamente iba a durar unas horas. Entonces, pues en esta primera decisión, Francisco de Melo posiciona el ejército, se inician las labores de sitio, comienzan la artillería a atacar y toma una decisión imprudente, una decisión que va a marcar también el destino de esta batalla, y es que no fortifica las posiciones de retaguardia. En ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que una llegada de un ejército de socorro va a romper con todo el ejército. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a encontrar como una figura fundamental de la batalla a Luis II de Borbón y Condé, tenemos aquí a este señor. Era un pequeño joven de 22-23 años que llega al socorro de la ciudad de Rocroi. Llega con 23.000 soldados franceses, donde una tercera parte va a ser caballería. Para que nos hagamos una idea, el ejército de la monarquía hispánica más o menos estaba compuesto entre 20.000 y 22.000 soldados, donde no solamente estaban los españoles, los tercios españoles, también había italianos, borgoñones, valones y otras nacionalidades. Entonces, pues al final lo que estamos hablando es que se ofrece una batalla a campo abierto. Y quiero reseñalar sobre todo esto, una batalla a campo abierto que no era nada habitual en la época. En la época sobre todo lo que van a predominar son los asedios y los sitios, de larga duración. Y normalmente cuando se producen las batallas a campo abierto siempre lo hacen con esta misma dinámica. Es decir, un ejército que se encuentra sitiando una ciudad se ve sorprendido por un ejército de socorro. En este caso el ejército de socorro lo componen los franceses y el ejército de sitio los españoles, la monarquía hispánica. Entonces, Francisco de Melo decide, desplegar el ejército y se encomienda al conde de Fontaine, que es este señor que tenemos aquí, el despliegue del ejército. Este señor, ya tiene 67 años, es un hombre senil, se dice en las crónicas, tal cual. También se habla de que tiene grandes problemas de gota y acude a la batalla subido en una silla. Y despliega el ejército español contra los franceses. ¿Cómo lo va a disponer? Pues aquí lo tenemos muy claramente situado. Vamos a ver cómo el ejército español, en la parte aquí superior, como pueden ver, se va a disponer de tal manera que a la derecha se va a encontrar un problema o una ventaja, y es que va a contar con un estanque que va a suponer un flanqueamiento de carácter físico. Luego, por supuesto, al otro lado lo que vamos a encontrar es otro problema, otra ventaja que va a ser un pequeño bosque, como pueden ver aquí. Lo que va a colocar Fontaine va a ser a la artillería en los flancos. En el lado derecho se va a situar Isenburg, en el lado izquierdo Alburquerque y en el centro la infantería. El problema que tuvo este despliegue, y también lo vamos a ver en la posterior batalla, es que la infantería quedó casi encajonada, no tenía espacio para maniobrar. El espacio era francamente reducido. Frente a ello, los franceses sí que se desplegaron de una forma mucho más, en este sentido, más dinámica, y posicionaron también los flancos con su caballería. En el lado derecho, por ejemplo, se posicionó Gassion, en el lado izquierdo Le Ferté, en el centro Espenán, junto al duque de Enghien, que también es Luis II de Borbón y Condé, también es duque de Enghien, que es la misma persona, y la reserva compuesta por Sirot. Entonces, cuando están ambos ejércitos desplegados, estamos hablando de que esto es la noche del 18 al 19 de mayo, pues van pasando las horas y hay un momento crucial en todo este envite, y es que un soldado francés al mando de Francisco de Melo llega a los franceses, deserta por supuesto del bando español y le informa de que los españoles están esperando un refuerzo de 4.000 soldados por parte del Bec, que era el conde de Luxemburgo. Entonces, cuando los franceses se enteran de esto, son más o menos las 2 de la mañana, 2:30, llegan las 3 de la mañana y comienza la batalla. Comienza la batalla con los franceses dirigiendo los primeros envites de la artillería y comienza a moverse la caballería. Lo que hace el ejército francés es mover, en primer lugar, la caballería del flanco derecho, con Gassion, que lanza 2 ataques hacia la caballería de Alburquerque del bando español. Entonces, estos 2 ataques, Alburquerque demuestra una solvencia increíble, son repelidos. Son repelidos ambos ataques de tal manera que Alburquerque consigue avanzar y posicionarse sobre las tropas enemigas, consigue avanzar hacia esta zona, donde obtiene incluso varias posiciones de artillería. Se habla en las crónicas de que obtienen la artillería y que avanzan muy bien. ¿Cuál es el problema? Y aquí también está un factor fundamental en la batalla que iba a ser el eje crucial de todo. ¿Por qué? Porque la infantería de Melo no le apoya. De tal manera que lo que es Alburquerque se queda absolutamente solo. Y cuando llegan las posiciones de reserva,
y las posiciones centrales de infantería realmente acaban con él, lo destrozan. Las crónicas, por ejemplo, francesas dicen que Alburquerque huyó de la batalla. No fue así. Alburquerque se refugia dentro de los cuadros de infantería, dentro de ellos. ¿Qué es lo que ocurre mientras por el otro lado? Vamos a ver cómo el Lefebvre dirige un ataque bastante importante frente a Isenberg. Isenberg, que en ese momento demostró también una solvencia indudable, consiguió acabar con él, lo aplastó totalmente y se avanzó hacia la parte central, hacia el nudo central, hacia la infantería de Espenán. Mientras tanto, volvemos al flanco derecho otra vez, vamos a ver cómo Gassion avanza en todas estas posiciones y ataca a la infantería española, a la infantería concretamente a 2 cuadros. Además, consigue acabar con la retaguardia que había de españoles, consigue acabar también con los balones, los borgoñas, la verdad que hace un verdadero destrozo lo que hace aquí Gassion. ¿Qué es lo que ocurre? Pues realmente acaba con todos ellos y se quedan lo que son los italianos y los españoles, y se queda solamente la infantería. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando solamente queda la infantería de italianos y españoles, pues ya la verdad que el asedio y el ataque francés es total y brutal. De tal manera que los italianos, aquí entraba en juego también unas crónicas u otras, algunos dicen que huyeron, otros dicen que por orden de Francisco de Melo y otros al final que no pudieron resistir el combate. El caso es que abandonan la batalla. De tal manera que solamente queda la infantería española, que esto es lo paradigmático dentro de la batalla o de este conflicto de Rocroi. Siempre se ha dicho, muchas veces nos ha indicado que la infantería española solamente tenía un cuadro. No, en ese momento la infantería española está dividida en 2 cuadros. Un cuadro que dirige García y otro cuadro que dirige Peralta. Esos cuadros pues reciben todo tipo de ataques por cada uno de sus lados. Se les ataca con cañones, se les ataca con la mosquetería, los arcabuces, las picas. Realmente reciben un auténtico correctivo y aún así siguen protegiéndose, siguen defendiendo sus posiciones. Y bueno, aquí viene pues la típica frase o lo que siempre se nos ha contado de Rocroi, que le preguntan, ¿cuántos españoles hay en la batalla? Y dicen aquello de contar los muertos. Es aquí en este momento justo donde se produce. Además, por supuesto, los franceses también son muy listos. Aparte de ver la resistencia obstinada de los españoles, se dan cuenta de que aquel Beck, el conde de Luxemburgo, está a punto de llegar con 4.000 soldados de refuerzo. Entonces, ante este peligro, y por supuesto al ver que las posiciones españolas no acaban con ellas, ofrece un pacto de rendición que para ese momento, para aquel entonces, en una batalla de campo abierto nunca se había visto, o era muy difícil de ver. ¿Por qué? Porque lo que le ofrecen es que vuelvan a España, pasando por Francia, permitiéndole su entrada a Francia, pasando por toda ella, además de entregándole provisiones y, por supuesto, llevar sus armas. Al final, García, en esa situación tan complicada, y su cuadro, pues desisten y abandonan la batalla. De tal manera que solamente queda un cuadro, el cuadro de Peralta, que ya es el último bastión o la última fuerza de los españoles. Entonces ya sí que ya reciben el asedio total y acaban rindiéndose, pero con unas condiciones ya mucho peores. Es decir, no se les permite, por ejemplo, la vuelta a España de forma fácil, o muchos de ellos caen en prisioneros. Y por supuesto que aquí acaba la batalla. Estamos hablando de que estos son cerca de las 9 de la mañana, la batalla comenzó hacia las 3, duran unas 6 horas, donde los españoles aguantan todo lo que pueden y mucho más. Una vez, por supuesto, acabada la batalla, los franceses, por supuesto, legitimaron su victoria. En primer lugar, porque servía para reforzar las posiciones del nuevo rey, Luis XIV. En segundo lugar, también porque suponía una suponía una victoria de ellos frente a los españoles. Y en tercer lugar, porque también consiguieron muchas banderas que, por ejemplo, se representan en estos grabados, que también supieron utilizar muy a su favor. La batalla de Rocroi, por supuesto, no supuso ni el final de los tercios, ni el final de la monarquía hispánica, ni ningún tipo de consideración de final. Finalmente, lo que podemos decir es que la batalla de Rocroi es una batalla más dentro de esa guerra interna o guerra francamente intestina que fue la guerra de los 30 años y el conflicto también con Flandes. Fue una batalla más que, por supuesto, dentro de las muchas que perdió la monarquía hispánica y dentro también de las muchas que ganaron, porque después de Rocroi se venció y se venció mucho. Se venció, por ejemplo, en las Dunas, se venció el año siguiente en Tullingen, se venció en Valenciennes y tantas otras victorias. Entonces, muchas veces se nos ha transmitido esa idea de Rocroi como el final y para nada tuvo que ver con eso. Sobre todo, por ejemplo, ahora la publicación de David de Maffei de los últimos tercios también acaba con todos estos mitos. Y al final, por supuesto, el modelo del tercio continuó, siguió manteniéndose, por supuesto, sufriendo actualizaciones y incorporando nuevas funciones. Y, por supuesto, la monarquía hispánica sigue ocupando un papel fundamental dentro del concierto europeo. Claro que sí.
Bueno, pues darle las gracias a Juan Víctor por la exposición que nos ha hecho del combate de Rocroi. Hay un libro, otro libro que también recomendamos aquí. Aquí recomendamos libros a tutiplén. No es que sea una librería precisamente de tercios, de Pavía, Rocroi. Sí, tal vez habría que hacer algún otro libro, tal vez de Ravenna, que fuera esa primera derrota cuando no había tercios. Pues no sé, a las dunas, por ejemplo. Y me ha gustado mucho que hagas referencia a la batalla de Valenciennes, que es un gran desconocido. Es un gran desconocido, salvo que seas Augusto Ferrer Dalmau y tengas un cuadro pintado justamente sobre la victoria española de Valenciennes, que es 1656. Se da una curiosidad. La curiosidad es, como muy bien ha apuntado Juan Víctor, es muy raro en esta época que las batallas sean batallas campales. O sea, en el siglo XV se reeditaron profusamente un montón de tratados militares de época romana. Hay dos grandes tratadistas, son Vegecio y Frontino. Entonces los trata Maquiavelo, hay Alonso de Palencia, hay un verdadero redescubrimiento de los tratados militares de época romana. Y los romanos siempre te dicen lo mismo, es decir, no es conveniente jugarse una campaña, una batalla, salvo que tengas superioridad numérica, no te quede más remedio, te vas arrinconado, o sea, pero que vamos, es lo último que deberías hacer, que es justamente lo que hizo Melo, jugárselo una baza. El despliegue del ejército español es un despliegue clásico, romano, de época republicana, con las dos caballerías a los lados. Además, como apunta muy bien Juan Víctor, y no se entiende qué hace encajonado cuando al revés puede aprovechar un despliegue todavía mucho mayor justamente para poder envolver a los franceses. Entonces, todo esto tienes otra serie de tratadistas que Juan Víctor en el libro que tiene de España en miniatura ha tratado muy bien, como Martín de Guiluz, o sea, David Orejón, hay muchísimos nombres. Es decir, y esta gente es... A ver, estamos en un siglo XVI-XVII. Es cierto que ellos la capacidad que han tenido de lectura de estos clásicos existe, pero sobre todo son verdaderos veteranos de las campañas de Flandes. Y entonces hacen una adaptación, o sea, porque Maquiavelo directamente es un teórico que sí es cierto que él ha reclutado tropas, pero no ha mandado tropas en combate. Y tenemos a Verdugo y a todos estos que sí han estado allí. Entonces es una adaptación de esos clásicos de época romana, esas readaptaciones del siglo XV y esa aplicación práctica que tenemos aquí. Y me hace mucha gracia la victoria de Valenciennes, porque es que Condé hace lo mismo, pero en el lado contrario. Porque en este caso el comandante en jefe de las tropas españolas es don Juan José de Austria, sí, que es el gobernador de Flandes, y el que lleva como segundo a cargo es el príncipe de Condé, que es este mismo príncipe de Condé, y también es el socorro de Valenciennes. Con lo cual yo creo que es una forma de cerrar también un poquito el círculo. Entonces también podríamos ir de alguna manera de Rocroi a Valenciennes. Nunca se sabe. Yo a Juan Víctor le doy, el que tiene, a Dios gracias, más tiempo, a ver cuando nos haga este segundo volumen, que ya me han dicho por ahí que debe estar empezando a proyectar, que todavía no escribir, qué nos dice. Dicho lo cual, muchísimas gracias y es vuestro turno. Dudas, preguntas, ruegos, sugerencias, peticiones. Las damas primero. Bueno, yo daros la enhorabuena a los dos por la exposición que habéis hecho del libro de Fernando, y aprovechando, ya que comúnmente la batalla de Rocroi hoy en día, si le preguntamos a cualquier español, probablemente le suene de ala triste. Entonces yo quiero preguntaros a los dos, versus un poco el libro de Fernando y el contexto histórico real, con la imagen que se ha podido proyectar de esta batalla, la imagen pública a nivel civil. Sí que es cierto que tenemos una visión muy estereotipizada en torno a Rocroi, y es verdad que es un estigma, y está ahí siempre, y lo vemos en títulos de libros, lo vemos en películas, lo vemos en novelas, y para bien o para mal. Es decir, yo por ejemplo sí que soy muy crítico del cine histórico, porque me parece que reflejar también todo este tipo de realidades en el cine me parece muy complejo.
igual que le pasó, por ejemplo, a la película de La Triste. Pero, sin embargo, por ejemplo, la novela de Fernando sí que por lo menos me ha trasladado a las mismas sensaciones con los cuales yo he visto en los tratados y en las crónicas de la época. Sí que, como ha comentado muy bien Rafa en ese sentido, Fernando se dota de todo ello y lo utiliza. Y entonces te hace estar inmerso totalmente en ese conflicto y en esa batalla. A mí, por ejemplo, sí que es cierto que lo que he leído de la novela me he sentido profundamente dentro de esa batalla. Y sin embargo, por ejemplo, a La Triste, yo nada más que pensaba en este fallo o esta determinada cosa o cualquier aspecto que busque. Quizás eso también es un poquito de formación profesional. Pero sin embargo, en Fernando no he encontrado ese asunto, sino que me he sentido parte de esa batalla. En mi parte, ya os lo he dicho al principio, esperaba leer una novela histórica. Veréis, Gladiator es entretenidísimo, yo siempre que puedo la veo, y como historia es un auténtico atentado a la más mínima realidad. O sea, es como ver a Brad Pitt en Troya, y entonces según le ves desembarcar piensas en las tortugas ninja en lugar de un guerrero griego de aquella época. Y a mí justamente el libro de Fernando me ha gustado porque ha sido lo contrario. Yo esperaba encontrarme una novela y me he encontrado un libro de historia, pero mucho más agradable y mucho más sencillo y mucho más de llevadero de leer, porque os comentaba que lo que hacía era el relato de Alburquerque, en lugar de decir, mientras que Alburquerque menciona que tal, los textos franceses dicen que no se va a decir, el relato de Alburquerque dice esto, y además lo hace en formato diálogo, que por eso me recordaba mucho a Maquiavelo con su de la guerra, es decir, que lo hacía un diálogo de no, y entonces entonces es cuando me permito el recurso de montar a dos personajes que no existen, a Caronte y a su ayudante, en el cual van intercambiando información, pero justamente por esto, o sea, por eso yo creo que francamente está muy bien. En cuanto a Rocroi, pues a deciros una cosa muy fácil, lo he dicho muchas veces y lo repetiré hasta que me aburra. Si la derrota fue tan apocalíptica, que alguien me explique, por favor, en breves instantes, por qué la guerra duró 16 años más. O sea, no 16. O sea, cuando la derrota fue bestial, con una serie de acontecimientos relacionados, que es la segunda batalla de las dunas, la guerra duró un año. Entonces, esta no. ¿Qué ocurre? Que también lo hemos comentado en esta casa bastantes veces. Hay mucho de la historia de España tiene que ver con los exiliados españoles del siglo XIX, que cuando marcharon unos a Londres, otros a París, leyeron historia visto desde otro punto de vista, pero sin el necesario espíritu crítico de decir que aquello también era propaganda. Entonces hay un relato justamente en honor al príncipe de Condé, y además es que tener en cuenta una cosa, Juan Víctor también lo ha dicho muy bien, es que ese año murió Luis XIII y accedió al trono Luis XIV. Qué mejor que acceder al trono con una derrota que supuso ya el ocaso y exterminio definitivo de los tercios españoles. Entonces, claro, hay un libro también de Cayman que está muy bien. Tengo pendiente, lo tengo en la estantería de lecturas no recuerdo ahora mismo el título, es una especie de como míticos en la construcción de la historia de España. Entonces, pues como el Cid, Rocroi, el Lepanto te conforman mitos. ¿Por qué? Y decía que mira, los ingleses igual y los franceses 3/4 de lo mismo. Pues este sería para los franceses, sería el inicio de Luis XIV, su gran rey es Luis XIV. Entonces, que coincida con una derrota en batalla campal de los tercios españoles en 43 años, desde la de Newport de 1600. Sí, fácilmente. Y Newport no deja de terminar una especie casi en tablas, ¿vale? Entonces, en esta sí es una severa derrota, pero como dice muy bien Juan Víctor, al año siguiente Rocroi se recuperó después. Sí. Unos meses después, los franceses son derrotados de forma palmaria se me dio el nombre, en Tutingen. Sí. Además hay un artículo del Foro de Gran Capital que es Tutingen, el Rocroi francés. El año anterior o hacía 2 años en Hohencourt, Melo les da pa'l pelo a los franceses, vamos, o sea, es decir, que tampoco pongamos esa idea de los militares, sobre todo británicos, del siglo XIX, de la batalla definitiva.
Hay una batalla definitiva. Mira, tío, cuando la guerra dura 30 años, 80 años, no puede haber la batalla definitiva. No lo hubo en la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre en Rucura pienso que se combinan la leyenda negra y la leyenda rosa a la vez. Porque siento por una parte que Rucura, por supuesto, ha sido aprovechada por los franceses desde el propio momento de la batalla al siglo XIX, el romanticismo, y luego posterior. Y lo que pasa es que también por parte de la leyenda rosa se ha entendido que los tercios vencieron hasta Rucura. Y Rucura es como el final y se acabó. Y ni una cosa ni otra. Es decir, como estamos diciendo, Rucura fue un punto más dentro de una guerra que duró muchísimo tiempo. Y por supuesto los tercios perdieron muchas batallas antes, perderían después y vencerán antes y vencerán después. Entonces eso me hace mucha gracia cómo ambas leyendas se combinan, o a mi juicio, en Rucura. Sí, yo creo que es un punto clave muy importante. Eduardo, los jóvenes después de las damas. Yo tengo una pregunta sobre la caballería que tenía la monarquía hispánica en ese momento, porque como bien apunta en el libro de David Maffei, que es de Carlos II, la caballería luego española está muy bien valorada, sobre todo por los aliados flamencos. ¿En qué características tiene? Un poquito a qué se dedicaba. ¿Era más defensiva para guardar bien los flancos como habíamos dicho, y eran españoles como tal o eran de otra nacionalidad? Pues yo lo que he encontrado en el tema de caballería, muchas veces entendemos a los tercios como si fueran máquinas dentro de un combate y solamente había infantería. O sea, al final tenemos que entender que en ese momento el ejército de Flandes estaba, por supuesto, combatiendo con la artillería, que era fundamental, la caballería, que también era fundamental, y la infantería con los tercios, que era fundamental. La caballería aquí juega también pues un papel primordial. Incluso en la propia batalla vamos a ver que van a ser los principales baluartes para la obtención de la victoria de la monarquía hispánica. Es muy curioso también porque justamente el otro día, trasteando en los archivos, me encontré un documento que se ha hablado sobre él, pero también ha pasado muchas veces inadvertido, y es que incluso la propia caballería, ya al final también del siglo XVII, se organiza en tercios. Y se llama tercio de caballería y tercio, y sí, muy curioso, a partir de justamente unos poquitos años después de Rucura. Para aquel entonces, por supuesto, también la caballería no solamente estaba formada por españoles, también, por supuesto, había, pues en este caso, por ejemplo, en Rucura, lo que vamos a ver es que una gran parte de la caballería van a ser valones, borgoñones, todo ese tipo de caballería va a ser también fundamental. Y va a ser un nexo fundamental junto a la infantería. Muchas veces hablamos de que, por ejemplo, en tal batalla ha sido fundamental la infantería o ha sido fundamental la caballería, y parece que nos olvidamos que eso es una parte de un todo que es mucho más complejo. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos, un concepto también extraño y que también eso entra para un debate interesante es, por ejemplo, el concepto tercios de Flandes. Para mí ese concepto es totalmente erróneo. Para mí son los tercios en Flandes, que también puede entrar mucho en debate. Y parece que los tercios de Flandes es todo el ejército, cuando al final te das cuenta de que, por supuesto, es una parte más de todo un ejército que, como muy bien expone Geoffrey Parker, al final, pues por supuesto, obtenían victorias y obtenían derrotas. Y la caballería en ese sentido, pues sí que está compuesto por muchas nacionalidades, y vamos a ver cómo también su organización, su esquema, sus armas, sus complementos se van a ir cambiando conforme pasen los años. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Eso que dices de los tercios de Flandes o en Flandes, Sí. ¿puede venir el error a lo mejor por el cuadro de Velázquez, por las lanzas, en Breda, y que ahí lo sitúen y se haya quedado como...? Yo creo que es una forma también de resumir algo que es mucho más complejo. Por ejemplo, cuando hablamos de tercio de Flandes, al final tenemos que entender que tercio de Flandes como tal había uno en su momento, luego se construyeron más. Pero realmente cuando hablamos de tercio de Flandes hablamos de los tercios extraordinarios que se mandan a Flandes a combatir, tercios que tienen nombre de maestre de campo, normalmente. Entonces, por eso a mí me gusta decir tercios en Flandes, porque son estos tercios los que van a ir a Flandes y los que van a combatir con ese nombre. Y por supuesto, como digo, van a estar dentro de un esquema que es mucho más complejo que todo eso. Y esa diferencia entre tercio fijo, que podía suponer un tercio de Flandes, porque combatía de forma frecuente y de forma estable, frente al concepto de tercio extraordinario que va ahí al invite a la batalla, a una campaña. Lo que pasa es que en ese momento las campañas se alargan tanto que al final los tercios se convierten casi también en fijos. Hasta que por supuesto se disuelven en su momento. Sí, es que es un apunte muy bueno. Un apunte muy bueno que haces es... Cuando hablamos de historia, y yo cada vez que leo más... yo lo siento, soy un advenedizo llegado al tema de tercios. Yo seré doctor en historia, pero soy de historia contemporánea. Y soy de Ejército Español del año 39
de 1939 a 1947. Y aún así, después de hacer una tesis, os puedo citar 3 personas que no tienen ni siquiera la carrera de historia y saben mucho más que yo y me ayudaron mucho a hacer la tesis doctoral en un grupo de historia que se llama El Gran Capitán, donde planteaba muchas dudas. Entonces, cuanto más leo, me doy cuenta de que menos puedo hacer afirmaciones rotundas, porque al revés dices ostras, 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 y cada vez vas viendo más y debería leer más de esto. Entonces, y son pequeños matices, como muy bien has dicho, de los tercios en o de. Y luego hablar de tercios españoles o hablar de tercios. Tercio, unidad de infantería. Y a finales del siglo XVI comienza a haber tercios italianos y luego tercios valones y luego tercios ingleses y luego tercios irlandeses. Entonces, cuando nos imaginamos esto de los tercios de Flandes, todos españoles y solamente infantería y todos con picas y arcabuces, entonces no hemos comprendido nada. ¿Por qué? Porque luego cuando empiezas a leer, encima te das cuenta de la capacidad que tienen de escuadronar, es decir, de mezclar compañías incluso de distintas naciones. Que al principio, cuando empecé a leer de tercios, los tercios eran los españoles estaban aquí, los alemanes estaban en otro, de eso nada. O sea, porque cuando llega el combate, si era necesario, mezclabas allí balones con borgoñones, con italianos y con españoles, y lo que fuera necesario y lo que fuera menester, porque te estabas adoptando al momento. Entonces, la precisión que haces tú son los tercios en Flandes. Lo que pasa es que, claro, también es cierto que somos herederos de una historia en la cual te han puesto los tercios de Flandes, como si no hubiera tercios más allá de Flandes. Entonces nos hubiéramos quedado sin Italia mi ventura. Entonces la parte de tu libro de Historia mi ventura, o sea, Italia mi ventura, la quitamos porque aquí no tiene nada que ver. Entonces nos olvidamos de los tercios en el Mediterráneo, en Castelnuovo, en Pavía. Si en Pavía podemos decir que había tercios, que ya entonces podríamos discutir. Pero ¿puedes o no puedes? Entonces, yo creo que la apreciación es, vamos a ver, una cosa es un ejército, y en el ejército la intendencia es lo fundamental, pero lo que sí es cierto es que los ejércitos tienen unidades de élite, que son las que suelen decidir los combates cuando estos más reñidos están. Por eso el otro foto, a Juan Víctor siempre le digo lo mismo, y además como estamos en público, además grabado, se lo volveré a repetir, porque ya sabe que se lo digo a bien, y es, ya era hora que alguien rescatara y solicitara y conmemorara un día de los tercios, y siempre le digo lo mismo, me cachis en la marsalada, un 31 de enero. Y dice, hombre, la batalla de Glenbush, pero si es que lo decidió la caballería. Bueno, pues a lo mejor también viene muy bien, porque a lo mejor nosotros tenemos la idea de los tercios, tal vez sería los ejércitos de la monarquía hispánica. Y es cierto que cuando terminé de leer el libro de Maffei, de los últimos tercios, me entró unas ganas de leer de temas de caballería española. Y después de ver Rocroi, digo yo, pero si es que la caballería, había pocos españoles, pero si es que la caballería también era muy buena. Lo que ocurre es que era cierto, es que la unidad, la de Waterloo 1815, mientras todo el ejército se disgrega, se va, el emperador huye, ¿qué cuadro es el que queda? Entonces, en Rocroi, cuando todo el mundo abandona, todo el mundo se va, todo el mundo, ¿quiénes son los que se quedan? Entonces, ese es el tercio español en Flandes, esa unidad de élite que vence y que decide muchas batallas, y que cuando van mal dadas, macho, pues como todos, pues por supuesto que se pierde y hay una cantidad de muertos escalofriante. Entonces yo creo que está muy bien traído esa idea de ese tercio en Flandes. Que aquí el muchacho, vuelvo a decir, que tiene un libro muy bueno, ¿no? O sea, por Dios, leedlo, tenemos varios ejemplos. Se ha agotado ya una vez. O sea, deberíais leerlo al menos una vez en vuestra vida. Yo pienso leer, yo se lo he dicho, no se lo he dicho de broma, yo me lo voy a leer 2 veces. Mínimo, o sea, pienso empezar a desmenuzarlo. Y a Fernando le he dicho lo mismo sobre su novela. Fernando, en serio, no es broma, me ha gustado tanto que me va a buscar las 2 anteriores y me las voy a leer con las mismas ganas. O sea, me ha gustado mucho, ¿no? Muchísimo.
Así que, queridos míos, muchísimas gracias y no os escapáis sin los avisos parroquiales, chatos. Que esta semana, aunque os parezca mentira, haya nieve, no, llegan las lluvias, vendréis en barca, en canoa, en kayak o en gabarra, ya que el Athletic Club ha ganado un nuevo título. Venid en lo que queráis, pero el jueves os espero a todos, porque el jueves tenemos a Enrique Martínez Ruiz para presentar, que no pudimos en su momento por todo lo que ha pasado, menos mal que podemos al menos presentarlo, su magnífica biografía sobre Felipe II. El viernes mi hermano se organiza una fricada de esa de las suyas sobre Isán Laguana, la derrota de los británicos en 1879 frente a las tropas zulúes, y el año 23 viene un buen amigo a presentarnos una novela Mucain, sobre el Museo de la Carrera de Indias el sábado. Pero si sobrevivís a todo eso, en la semana que viene no sobrevivís. Lunes, martes, miércoles y jueves, ya ahí sí que puedo decir que los mejores historiadores y conocedores del tema de los tercios intervendrán en un ciclo organizado por 31 de enero, la Cátedra de Historia Militar de la Complutense con Magdalena de Patsipí, el Instituto de Historia y Cultura Militar, o sea, nada de nada, o sea, sí, hasta va a ir tercios viejos allí, por si tenéis interés en comprar algún libro y tal. No os va a faltar ninguno. Es lo mejor que vais a poder escuchar en tercios. Eso sí, lamento deciros, si no habéis reservado plaza, lo tendréis que seguir a través de los canales de YouTube. El Ministerio de Defensa lo va a emitir en directo, ¿vale? Porque con las circunstancias que tenemos ha quedado muy reducido el aforo. Eso sí, de remate final tenemos otras 2 jornadas que serán viernes por la tarde y sábado. Está a ver si por la mañana o por la mañana y por la tarde o solo por la tarde, ya veremos. Aquí en Tercios Viejos también ya de remate final de todo, y esperemos que cuando nos desconfinen esto lo organicemos a lo bestia, no a lo bestial, como hizo 31 de enero de Tercios el año pasado cuando no había, pero aquello fue casi como la primera prueba en Madrid, en la Plaza de la Villa, pero yo creo que el año próximo va a ser una estupenda. Desde luego las conferencias de este año, os puedo decir que según estaba viendo el cartel, digo, es que no falta ni uno. Hombre, tiraré 2 flores para esta casa. El 80% de los ponentes han estado por aquí, salvo los militares. Y eso es porque sencillamente no han publicado ningún libro, desgraciadamente. Lo hemos estado buscando y justamente los ponentes militares, nuestros coroneles y demás, he estado buscando para llevarles también y no hay publicaciones al respecto. Pero desde luego el cartel es, no os lo perdáis. Gracias.